urgentes a tomar acciones y decisiones. En particular, Salomón, una iniciativa en change.org para hacerle ciertas solicitudes al gobierno de México que parece que no han tenido eco. Te saludo, me da mucho gusto saludarte, Salomón. Hola, estimado Alejandro, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Y pues en efecto, llevamos varias semanas, muchas semanas, proponiendo, respetuosamente debo decirlo, sugiriendo, poniendo trabajos muy serios, muy bien analizados de qué hacer ante la doble crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Pero pues hasta el día de hoy, Alejandro, hay que decirlo, pues no hemos sido escuchados. Y por tanto, en efecto, la semana pasada lanzamos una nueva comunicación, y digo lanzamos en plural porque al día de hoy lleva ya más de 23,000 firmas, dirigida al presidente de la República y al Congreso de la Unión, donde urgimos nuevamente a presentar un plan económico que tiene, Alejandro, cuatro muy sencillas acciones, razones de ser. La primera, todo el recurso que se requiera para atender el tema de salud, el equipo que necesita el personal médico y de enfermería para su seguridad, para poder dar la batalla, insisto, seguros. Que las unidades médicas estén equipadas. Tuvimos 3 meses para prepararnos y es día, hoy que ya empieza la saturación en unidades médicas de algunas ciudades del país, que no están equipados. Segundo, necesitamos entender que la crisis sanitaria y la económica tienen que ir de la mano. No se puede pedir quédate en casa, Alejandro, si no hay en paralelo un plan económico que suplemente los ingresos de la gente que todos los días sale a trabajar y que con eso vive. Necesita el gobierno poner en marcha un enorme plan, masivo plan para complementar ingresos para que entonces el quédate en casa se pueda lograr. Tercero, necesitamos un plan urgente para apoyar a los pequeños y medianos negocios, con eso evitar el mayor número de despidos posibles, si no va a ser muy tarde. Necesitamos entender que salvar empleos es también salvar vidas y para ello, sí, los empresarios de manera solidaria, pero tiene que ser el gobierno con un gran plan. Y cuarto y último, Alejandro, aquí no hay nada más de dos sopas, no hay el ustedes y el nosotros. Es un momento de unidad nacional, sí, de diálogo en la pluralidad, pero necesitamos escucharnos y necesitamos en unidad ir con un plan. Y quien tiene que encabezar ese plan es el Ejecutivo Federal. Si él no le entra, va a ser muy difícil que esto salga. Salomón, esta iniciativa en change.org viene desde la semana pasada, pero nos decías, mucho tiempo atrás también se había venido pidiendo, tratando de establecer esta comunicación con el presidente y no hubo ninguna respuesta, no hubo nadie del gobierno actual que les dijera, oigan, ya estamos al tanto de lo que ustedes piden, miren, lo vamos a analizar, a ver, platiquen, ¿nada? Nada, Alejandro, pero además te diría yo, digo, sí, desde el Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México hicimos muchas propuestas, pusimos un documento técnico muy bien elaborado, lo resumimos, lo hicimos más sencillo, pero también el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, también el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM mandó una carta al señor presidente, hicieron un trabajo, también el Centro de Investigación Económica y Presupuestarias presentó otro trabajo, el Partido Morena presentó un gran documento, un documento que de alguna manera sustenta mucho de lo que otros ya habíamos dicho y lo pone de frente al presidente. El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, lanza una carta también con los mismos apuntes, es decir, los propios integrantes de los equipos económicos del presidente le están sugiriendo que necesitamos un plan y pues no, a la fecha, pues no. Yo digo, pues no podemos dejar, tenemos que insistir hasta que se convierta esto en una fuertísima opinión pública, pues que convenza de que urge un plan económico. Ojalá y no sea muy tarde. Pues ojalá no sea muy tarde, aunque ya, por supuesto, ya lo es de alguna manera. Estamos viendo cómo la economía está siendo afectada, la crisis petrolera sin precedentes nos va a golpear durísimo
y no veo un plan. Ayer platicaba con Valeria Moy, que tú la conoces, Sí, cómo Salomón, no. y le decía a Valeria, le decía, mira, Valeria, no es la primera vez que enfrentamos una crisis, creo que esta ha sido, o pinta para ser la peor de todas tal vez, pero ya en el pasado había ocurrido que pues, nos habían bajado la calificación, bonos basura, devaluaciones, etcétera, pero sabíamos que teníamos un equipo económico-financiero con perfiles de alto reconocimiento y respeto a nivel internacional, que podían hablarse de tú a tú con banqueros, con financieros, con ministros de Hacienda de otros países, con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, y que eran gente reconocida y respetada. Hoy no veo eso, ni veo tampoco un plan, ¿no? Mira, en efecto, no hay un plan, no hay un plan para la emergencia económica, no hay, sobre todo, no hay un planteamiento en la magnitud de lo que se requiere. Segundo, pues en esta administración se ha golpeado a las instituciones del Estado, entonces también, en efecto, nos agarra con una parte del cuerpo técnico que nuestro país fue construyendo a lo largo de décadas, muy debilitado, claramente en el sector salud, digo, tras la desaparición del Seguro Popular y el desmantelamiento continuo de grandes entramados para hacer frente a estas cosas, pues por supuesto. Ahora, te diría que esta confianza de la que tú haces mención en pues los fondos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, bueno, sí lo tenían Carlos Ursúa, sí lo tiene el secretario Herrera, sí lo construyó Alfonso Romo, pero pues pareciera que uno de los grandes problemas es que a esa parte técnica del gabinete pues no se le está escuchando, ¿no? Pues no ha presentado la Secretaría de Hacienda cuál es el plan de no solo en lo inmediato, sino y cómo vamos a empezar a navegar una vez que pase la tormenta. Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, tal vez el plan exista, pero esté guardado en un cajón del escritorio del secretario de Hacienda, ¿no? No, y como dices, y lo mencionabas, además ya hay acciones que están tarde, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en lo inmediato ya podíamos hacer. Mira, te pongo un ejemplo, lo hemos hablado, lo hemos insistido estos días. El gobierno se tendría ya que haber convertido en el comprador de último recurso. Un ejemplo muy concreto, tendría que haber rentado Salomón, no, se nos interrumpió la entonces, comunicación. Salomón, ¿me escuchas? yo te Ah, escucho. ¿Tú, Híjole, el Alejandro? internet. es que no, se corta lo que nos dices y decías, nos ibas a dar un ejemplo muy concreto. Si me escuchan, Sí, sí, te sí, doy sí. un ejemplo muy concreto. El gobierno como comprador de último recurso ya tendría que estar rentando miles de cuartos de hotel, que normalmente los hoteles, más allá de las grandes cadenas, son pequeñas y medianas empresas. Si rentaran los cuartos para que ahí se hospedara el personal médico y de enfermería, no tendrían que regresar a su hogar y entonces les disminuyes el riesgo de contagio a sus familiares, ellos están más tranquilos, mejor descansados y pueden hacer mejor el trabajo. Pero por el otro lado, le inyectas recurso a esos negocios que son los pequeños hoteles y entonces siguen contratando servicios de lavandería, siguen contratando comida, mantienen la nómina y en esa forma tienes a la economía andando. Como hay cientos de ejemplos en cómo el gobierno, como comprador de último recurso, tendría que estar funcionando, Alejandro. Sí, sin duda. Pues mira, a ver qué pasa con esta iniciativa de Change.org y a ver si el gobierno finalmente escucha y por lo menos les da una respuesta, ¿no? De lo que ustedes están pidiendo y muchas otras voces también que urge que las cosas se cambien y se adecuen a lo que está ocurriendo en el planeta hoy. Maestro Salomón Chertorivsky, te mando un abrazo y te agradezco este tiempo.